¿Cómo la pegó? Bueno, me encantó. Muy entretenida la charla que estábamos manteniendo también con Mauro Remis. Exactamente, de Human Work. Él nos va a contar un poquito sobre esta tendencia que hay, ¿no? Entre los jóvenes, sí. Principalmente 26% de desocupación, 54% sí. Estamos hablando de trabajo en negro. Sí, datos oficiales y además sí. Otro 17% de las personas que residen en la provincia y tienen entre 18 y 24 años son nini, no estudian ni trabajan. Mauro, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Bueno, ¿qué tenés para contarnos al respecto? ¿No? Vos sos el especialista, así Hay mucho. A ver, el desempleo joven de Argentina, si lo queremos llamar el desempleo joven, es uno de los desempleos más grandes de la región. Bien. Sin lugar a dudas que lo es. Y eso que marca el índice puede ser un punto más, un punto menos, pero es una realidad. El desempleo joven tiene varios factores, principalmente, y hablábamos recién de eso, un tema sociocultural y socioeconómico. ¿Sí? La realidad es que los índices, el desempleo está muy atado a los índices de pobreza también de un país. Nosotros no olvidemos que Argentina tiene hace muchísimos años un nivel de índice de pobreza muy alto y eso estructuralmente lleva a que esos jóvenes que incluyen en esta línea de pobreza tengan menores posibilidades que alguien que no está. Hablando en términos claros para la gente que está por ahí del otro lado, que es más fácil así, en términos de acceder a una entrevista laboral, ¿se le complica más a una persona de un bajo recurso económico? Sí, totalmente. Inclusive sus posibilidades desde lo que ofrece, tal vez su educación ha sido menor que alguien de mayor recurso, su disponibilidad, sus redes de contacto, su acceso a la entrevista, inclusive ir el día de la entrevista por su forma de vestir, por si tiene algo para ofrecer, si le da vergüenza ir o no ir. ¿Sí? Son muchas cuestiones que tienen que ver con el desempleo joven. Está muy atado a los niveles socioeconómicos de las personas. Recién también hablábamos que de este 16% que hablábamos recién de desempleo, o 20 y pico % de desempleo de los jóvenes, el quintil más pobre tiene casi un 27% de desempleo y el quintil más alto, ¿sí? En cuanto a cuestiones económicas, tiene un 5% de desempleo. Eso habla de una brecha tan grande de aquel chico que tiene una diferencia económica o sociocultural distinta, ¿sí? Por distintos motivos. Por acceso a la educación, por acceso a la alimentación, por acceso a sus redes de contacto, con quién me junto, cuál es mi entorno, de dónde vivo. Hay veces que mienten dónde vivo y eso nosotros lo vemos, porque nos da vergüenza, porque no tenemos acceso a tal o cual cuestión. ¿Y qué pasa, perdón, ¿no? Que te interrumpo un segundo, pero qué pasa con eso también? Porque por ahí la persona vive en tal o cual lugar o viene de tal o cual condición económica, pero realmente tiene ganas de salir de esa condición. ¿Se le da esa oportunidad o no? ¿Qué pasa con esa cuestión? Porque es un poco dualista, es como el que te pide experiencia laboral cuando recién estás buscando tu primer trabajo. Es complicado. Bueno, son dos cosas distintas. A ver, nosotros vemos por ahí en Ciudad de Buenos Aires donde existen las villas y la gente inclusive le da vergüenza vivir en una villa y cuando va a una oferta de empleo no cuenta que vive ahí, cuenta que vive en otro lugar. Está el prejuicio también de quien escucha. El prejuicio por el lugar que cada uno vive o que cada uno ocupa. En Olavarría eso no pasa. Es decir, nosotros cuando hacemos una entrevista de trabajo o preseleccionamos a los candidatos, dónde vive para nosotros es un dato indistinto, irrelevante, que no tiene nada que ver a la hora. Inclusive las empresas no es que nos dicen si vive en tal o cual lugar, no me traigas al candidato. Eso no pasa, absolutamente no nos ha pasado nunca. Sí digo que es algo que en el mercado existe, en Olavarría no, pero que existe. ¿Sí? Y después... hablábamos de la experiencia laboral. De la experiencia. La experiencia sí es un dato fundamental. Lamentablemente la experiencia es un dato que pesa mucho a la hora del reclutamiento y hay una dicotomía entre persona joven con mucha experiencia. O quiero a alguien joven para ayudarlo a formar o quiero a alguien con mucha experiencia. Ahora, ese es un dato que realmente pesa. Cuando nosotros hacemos las propuestas a las empresas de qué perfiles estarían acorde a lo que nos piden, la gente con más experiencia tiene muchas más posibilidades. Ahora, puede pasar que un puesto, por la alta exigencia de experiencia que quieren las empresas, no se llega a cubrir, porque hay por ahí combinaciones de factores entre edad y experiencia que es imposible. Alguien con 25 años, con 5 años de experiencia, realmente no existe en el mercado. Contabas también recién, Mauro, que se exige cada vez más formación. Digamos, las exigencias son cada vez mayores ahora. Las exigencias esto ha cambiado son altísimas. mucho.
Claro. Las exigencias de las empresas son altísimas y creo que se ha acentuado mucho en estos últimos tiempos, donde las empresas realmente se han reestructurado, han movido su estructura de personal, no están dispuestos a sobrecargarse en su estructura de costos y cuando toman la decisión de incorporar a alguien, realmente esa persona que quiere incorporar es una persona con mucha exigencia. Desde un administrativo, desde un vendedor, desde alguien para atención al público, desde alguien para una fábrica, desde un operario. Hoy las exigencias pasan por todos los perfiles. Un todoterreno. Exacto. Lo que quiero marcar es que las empresas van a incorporar siempre y cuando el perfil sea óptimo. Si no, prefieren esperar hasta que el perfil aparezca. No van a tomar cualquier perfil. Con lo cual, lo que también comentábamos hoy es que eso es en el fondo es un problema para la oferta. Hay un desempleo que Argentina hoy está en el 9,6, entre el 9,5 y el 10% de desempleo. Es un desempleo alto. Ahora hay que ver si ciudades como La Barría, aunque se reactive la actividad económica, los perfiles que están quedando disponibles son reinsertables. Puede ser un tema de edad, puede ser un tema de experiencia, puede ser un tema de género, puede ser... Eso te iba a decir también. Sí, la mujer en una ciudad como La Barría, que es una ciudad tan fabril, tan de producción, la mujer pierde bastante lugar, ¿no? Sí, sí. La mujer pierde lugar. No hay duda que Qué eso. loco esto en el 2018, incluso la desigualdad que hay todavía con la mujer, ¿no? Lamentablemente la mujer sigue con el tema del estigma si tiene un bebé o si no tiene un bebé. Y tal vez se cree que tener un bebé saca capacidades técnicas de la persona o capacidades de responsabilidad, cuando realmente no es así. No, sigue siendo un factor que pesa. Sigue siendo un factor que pesa. Posiblemente ante el mismo perfil entre hombre y mujer, posiblemente a mismas competencias técnicas, a mismas habilidades, posiblemente el varón prevalezca sobre la mujer para ese puesto, posiblemente. Igualmente no es una condición que nos pidan como excluyente. A veces sí, a veces no, depende del puesto. Si es un puesto para operario de máquina, posiblemente sí, por el esfuerzo, pero por el esfuerzo puede ser también. Claro. Después en algunas otras cuestiones no. Pero a una propuesta de terna, a una propuesta de binomio, tal vez el hombre sigue teniendo hoy en día todavía una diferencia. Qué tema duro el de la edad también, ¿no? Porque sí, el tema de la edad, sí. A una cierta edad donde uno es muy joven ya prácticamente queda excluido hoy del mercado laboral. Sí. ¿A qué edad empiezan a buscar trabajo los chicos? Depende de su contexto socioeconómico de vuelta. Cuando su contexto es más desfavorable, los chicos empiezan a buscar trabajo más jovencitos. Cuando el contexto acompaña, los chicos empiezan a buscar trabajo de más grande, inclusive algunos tienen la posibilidad de buscar empleo una vez que se recibieron. Hasta ese momento no hay empleo, donde los chicos con otro nivel socioeconómico tienen que buscar empleo antes y tal vez estudian y trabajan juntos, que tal vez otro no. Pero bueno, depende siempre del factor socioeconómico, es un factor clave y preponderante en por qué estamos como estamos con el empleo. Y principalmente porque estamos como estamos con el empleo joven, teniendo en cuenta que Argentina tiene un 50 o un 60% de sus niños en una situación de pobreza, eternamente. ¿sí? Se acentúa y se baja, se acentúa y se baja, pero no hay una política que haya podido erradicar eso. Y el contexto de pobreza va a delimitar sin lugar a duda la capacidad de toma de empleo, de la inserción de trabajo. Bien. ¿Y con los oficios qué pasa? Con los oficios es la figurita difícil. El oficio especializado realmente las empresas lo siguen requiriendo. Realmente la capacidad del Estado desde hace unos años no ha habido una continuidad en generación de empleo en lo que tiene que ver con las escuelas técnicas, con las escuelas de formación profesional. Y se nota en ciudades como La Barría, se nota mucho la necesidad de mano de obra calificada del oficio. Inclusive hay empresas que tienen vacantes abiertas porque no han podido cubrir por un oficio específico. Y eso es algo que falta y que creo que va a seguir faltando mucho porque los jóvenes no se están entendiendo más a otras cuestiones más soft y no es tan duro como el tema de los oficios. Argentina, los jóvenes, hace muy poquito una encuesta de una consultora dice que el 56% de los jóvenes de Argentina preferiría trabajar o en la finanza o en bancos. Con lo cual está un problema para el tema de las empresas generadoras de mano de obra. Bueno, quedaría un buen mensaje para la gente joven que es apostar a lo que es formación, capacitación, aprender todo lo que se pueda, digamos. Todo lo que se pueda. Porque todo suma, todo sirve. Todo lo que se pueda. No quita que en algún punto el mercado empieza a pedir especialistas. Es decir, la generalidad está bien, pero en algún punto me tengo que especializar en algo.
porque los nichos se empiezan a hacer cada vez más chiquitos. Y las empresas es todo cada vez más técnico, exacto, digamos. Exacto. Pasa en las profesiones también. Antes un médico generalista, un contador generalista, un abogado generalista funcionaba. Ya hoy no es así. Ni siquiera en las profesiones es así. En la mayoría de las profesiones se ha tendido a profesionalizar. Y eso está pasando en el mundo del trabajo ya hace tiempo. Y con el tema del trabajo negro, ¿qué es lo que está ocurriendo? Porque también hay mucho trabajo informal. Volvemos de vuelta a lo mismo. El 56% casi de los chicos que tiene un nivel socioeconómico más precario trabajan negro, porque sus necesidades económicas no le permiten, la urgencia de lo económico no le permite sentarse a negociar las condiciones de trabajo. Y sí, Argentina también es un país dentro de la región y el mundo con alto índice de empleo negro. Te iba a decir... el 34-35% del empleo formal en Argentina es en negro y eso está. Y hace mucho tiempo que está igual. ¿Sí? Las políticas públicas tendiendo a la generación de empleo, como puede ser la disminución del costo laboral que tiene, la reglamentación, la dureza de las leyes laborales, no generan mano de obra. La nueva reforma, esta reforma que se plantea en la ley laboral, plantea algo que podría llegar a ser esto de blanquear un poco más a la gente. Obviamente es un proyecto, ¿no? Todavía está dando vueltas, pero es así, lo plantea desde ese lugar, desde poner más... Sí, yo creo que lo más beneficioso de eso es que el tema se trate. Que se reconozca que hay un problema con el tema del empleo, que puede ser las leyes laborales, que puede ser el costo laboral, ¿sí? Y que después sí el Estado, vía sus líneas intermedias, la parte sindical, el empresarial, el Estado, se junten y realmente busquen una política o una reforma laboral que tienda a que el empleo mejore. Cualquier decisión unilateral, sea de empresa, de la cuestión sindical o del Estado, va a tener problemas, porque hay una parte que no se consensuó, y obviamente los representantes del empleo. Pero lo bueno de eso es que el tema se trate, y después que se busque la mejor opción, obviamente. Tal cual. ¿Y la demanda acá en Olavarría, Maduro? ¿En tu consultora particularmente? La demanda sigue siendo por los empleos calificados, fuertemente por empleo calificado. ¿Esto es, digo, qué? Esto es alguna persona que sepa manejar algún torno específico, control numérico, soldadores específicos, electricistas especialistas en obras en altura. Como que de vuelta los oficios vuelven a ser requeridos, y hace muchos años que Olavarría lo tiene, pero cada vez más específico. Es decir, hoy no me alcanza solamente con que el soldador sea bueno, sino que sepa soldar y en altura. Claro. ¿Sí? Claro. Que sepa soldar colgado, que sepa soldar... Bueno, siempre Olavarría sigue demandando mano de obra calificada. Bien. Olavarría, como todo el país, tiene un problema de desempleo, pero una dicotomía que tiene un problema de falta de mano de obra calificada. Por una parte, las empresas estarían dispuestas a tomar mano de obra calificada, y por otro lado hay un desempleo, porque este desempleo no está calificado para cumplir estos puestos. Digamos. Entonces las empresas directamente deciden no incorporar, no se van a sobreestructurar si no encuentran la persona que necesitan. ¿Qué produce esto? Que la productividad de una ciudad como Olavarría se pueda llegar a ver truncada, porque las empresas no pueden generar más, no pueden ser más productivas porque no tienen la mano de obra que necesitan para eso. Entonces no invierten en la máquina porque saben que no tiene un operario que se la pueda usar, o no desarrollan una nueva unidad de negocio porque saben que no hay gente para eso. Y sí, por otro lado, tengo un tema de desempleo, que es esta persona que tal vez no está tan calificada por su expertise o por su edad, y que no me la va a absorber el mercado. Bien. Lo último con lo que me gustaría cerrar, obviamente vos estás acostumbrado a asesorar a la parte de las empresas, pero un currículum sabés hacer, así que por ahí los puntos en los que la gente debería reforzar su currículum para decir, bueno, presento un buen currículum. Y sumo, perdón, Isela, detalles a tener en cuenta en el momento de una entrevista laboral también, porque ese primer impacto es fundamental. Mirá, ¿no? Yo soy muy crítico en algo, en la consulta nuestra. Nosotros necesitamos que el que busque el empleo sea el que se va a emplear. ¿Qué significa esto? Que no venga la mamá, el papá, el tío, a decir, tengo a mi hijo que está desempleado y te vengo a traer el currículum. Porque la realidad es que esa persona prácticamente queda descartada. Porque no hay una intencionalidad que demuestre que tiene ganas de hacer el empleo. Después, las presentaciones personales son... Ninguna tecnología va a cambiar el uno a uno. Que yo tenga la posibilidad de estar con alguien
o una consultora o una empresa y contarle mi necesidad. ¿Por qué tengo que ser yo el que emplea? Y tenemos que aprender a vendernos. Los currículums siempre cuentan historia y yo necesito que a mí me cuenten futuro. Necesito que alguien en un currículum me cuenten por qué tiene que ser él y no tiene que ser otro, porque tengo cientos de currículums iguales. Entonces lo que nosotros los invitamos es a que nos cuenten por qué para adelante, porque la historia está muy bien, pero ya pasó. Sí. Entonces contame por qué tendría que ser, debería emplearte para adelante. ¿Qué es lo que me puedes dar? ¿Qué tenés ganas de hacer? ¿Dónde te ves? ¿Cómo te ves? ¿Qué es lo que vas a hacer? Ahí hay un ejercicio que es bueno que todos lo aprendamos, que es la posibilidad de aprender a vendernos en 30 segundos. A veces cuando uno sienta a una persona para entrevistarlo enfrente, le dice, bueno, contame qué sos, qué haces y de dónde venís, y la persona se quedó tildada. Claro. Porque estamos pensando en una entrevista de trabajo que voy a leer mi currículum y que voy a decir, che, contame qué hacías. Y en realidad yo necesito que me vendas otra cosa. Que me venda qué es lo que puedo hacer o qué es lo que podemos hacer juntos. Sí. Básicamente de sentido común, mostrar deseo, interés, ganas, entusiasmo, ¿no? Y ser uno. Claro. Y ser uno como sea. La autenticidad. No simular. No simular hablar raro, no simular pararnos distinto, no simular. No simular. Entramos en la entrevista de trabajo y dejemos el celular apagado. Bien, también. Detalle no menor. Bueno, no es menor, pero pasa. Estás en una entrevista y alguien saca el celular y contesta. No es menor, pero pasa. No es menor, pero pasa. Seguro. Hay cosas que son de sentido común que tienen que ver con la educación, básicamente. Sí, ahora te digo una cosa. Tiene que ver con una educación que es algo transversal a todas las generaciones. La tecnología nos ha venido a ayudar y nos ha venido a complicar. En las dos. En las relaciones interpersonales nos ha venido a complicar. Coincido totalmente. Se ha habido un detrimento de las relaciones interpersonales a 100% y nos ha venido a ayudar un montón de cosas. Seguramente la balanza pese más, pero hay algo fundamental que es el trato y cómo me relaciono con el otro, que no me lo da la tecnología. Yo no voy a contratar a alguien por una entrevista de WhatsApp. Lo necesito ver, porque las personas todavía somos carnales y más los latinos somos de vernos, de tocarnos, sí, claro. Y además ustedes que son especialistas en esto, digo, la postura, la expresión, hasta la mirada, todo habla, ¿no? Todo habla de la persona. Todo habla, así es. Bueno, Mauro, interesante, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Estaba como para seguir Sobre un rato todo más. por los consejos. Un cafecito y seguimos charlando un rato más. Unos mates. Unos mates y seguimos charlando un poco más. Hablando, muy interesante. Muchas gracias.